Amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión vamos a platicar de Renfield. Esta película que llega en un intento más de Universal Studios por traer del pasado al presente a los monstruos clásicos. Ya hizo un intento con La Momia, una película terrible a la cual no le fue nada bien y con justa razón. Ya lo hizo de alguna u otra manera también con El Hombre Invisible, que le fue bien. Es una película que sí le fue bien. Y justo a partir de ella aprendieron algunas cosas que es como, a ver, vamos a buscarle por distintos géneros o fusionando géneros, buscando otro tipo de narrativas para que al público le sea atractivo y además cumpla con la función de entretenimiento, que ese es el objetivo principal. En ese contexto llega Renfield, que la película ya en sí puede ser una trampa. ¿Por qué? Porque el personaje principal debe ser, en teoría debe ser, pues este hombre al servicio del conde Drácula. Sin embargo, el morbo, la expectativa o el interés del espectador puede girar hacia Drácula mismo. Y por dos razones. Una por el propio conde, ya que es un personaje atractivo a lo largo de la historia, tanto a nivel visual en materia de cine o series, como a nivel literario, ¿no? Y por otra parte porque lo interpreta Nicolas Cage, que es un actor que en las últimas 2 décadas, por lo menos, genera mucho morbo y un morbo a veces no tan positivo o tan interesante en el sentido de saber qué tipo de actuación va a dar, sino que mucha gente espera ver una pésima actuación para seguir diciendo que es un mal actor. Y es que Nicolas Cage se ha sido encasillado y estigmatizado como un hombre que siempre actúa igual, que siempre trae este rostro como de cura Miguel Hidalgo compungido, deprimido y demás, que no sale de ese mismo matiz. Bueno, entonces también por ahí se puede perder un poco la noción de lo que es Renfield, de lo que es el personaje principal interpretado por Thomas Holt. Entonces, esta trampa es la que puede permear en el espectador, que por un lado diga, pues dejo de ver a Renfield y me estoy concentrando más en ver lo que está haciendo Conde Drácula y que además lo está interpretando Nicolas Cage, o le presto atención a Renfield. Vamos a ver si Thomas Holt me atrapa para ver pues, qué pasa con este personaje que el conde Drácula lo tiene maniatado y que en la historia de la película se maneja desde el punto de vista de una relación codependiente con un toque humorístico, además mucho humor negro para entretener. Pero este riesgo, este límite, la delgada línea entre decir a cuál de los dos personajes prestarles atención, ahí está, ¿eh? Y está latente, porque además el conde Drácula que personifica Nicolas Cage va a remitir a muchas otras películas, por ejemplo, claro está el a Bela Lugosi en su interpretación de Drácula, pero también nos puede llevar a ver, no sé, la misma personificación que hizo Martín Landau de Bela Lugosi en la película Ed Wood de Tim Burton, o puede remitirlos de alguna u otra manera a Drácula que hizo Christopher Lee. Incluso si uno como mexicano puede pensar que hay un pequeño, ligerísimo guiño al vampiro de Germán Robles. En fin, uno lo puede asociar a distintos Drácula, al propio Gary Oldman en la versión de 1992 de Francis Ford Coppola. Se puede jugar con eso, sí, y les digo, forma parte también de esta trampa de dejar de prestarle atención a Renfield para concentrarse en Drácula. Eso ya es cuestión de usted, espectador, de usted, público, a quien le presta atención. Pero la película es, les digo, una trampa en sí por ese motivo. Y otro punto que tiene la película y que llama la atención es el lugar donde sucede la historia, que es Nueva Orleans. ¿Por qué atrapa Nueva Orleans? ¿Por qué atrae? En el cine recordemos que Nueva Orleans es ubicada por dos cosas. La primera es por la cuestión cultural, que tiene que ver específicamente con la música, el jazz. Y la otra tiene que ver con un aspecto sociocultural, que tiene que ver con el hecho de la práctica de rituales, la brujería, la santería, la magia negra, el vudú, el satanismo, que ha sido muy llevado a la ficción en distintas etapas, en distintas décadas y en diferentes películas. Por ejemplo, nos tenemos que remontar a Vive y Deja Morir, de la saga del 007, que fue la primera de Roger Moore como James Bond,
en donde vemos precisamente cómo se concentra todo en la santería, la magia negra y el vudú. Posteriormente podremos ver una película que se tiene muy olvidada y que vale la pena que usted la repase si la encuentra, y me refiero a Angel Heart o Corazón Satánico, la titularon en español, dirigida por Alan Parker, que fue protagonizada por Mickey Rourke y Robert De Niro. La historia es sobre un detective que es buscado por un cliente, Lucifer, que remite a Lucifer, que lo contrata para que busque un hombre que está extraviado, que está perdido. Y en esta investigación el detective se empieza a sumergir en una espiral decadente, no solamente de lo que implica el propio hecho, sino también de su propia persona. Es un hombre que va en decadencia hacia rozar, vamos a decir así, los infiernos, en un mundo o en un submundo donde también están presentes la magia negra, el satanismo, toda la hechicería. Ahí está Nueva Orleans, matizado en ese tono como de horror, un lugar que acontecen estos sucesos vinculados al horror, pero también al vampirismo, y ahí nos remontamos a Entrevista con el vampiro, aquella película que protagonizaron Tom Cruise, Brad Pitt y Kirsten Dunst muy joven, Antonio Banderas, que habla sobre el vampiro Lestat, ¿no? Basándose en la novela de Anne Rice. Bueno, esa historia de vampiros acontece en Nueva Orleans. Y más adelante, en 2011, apareció una versión de Drácula que también sucede en Nueva Orleans. Ahí también se lleva a cabo esta historia. Y si lo ligamos incluso a otros títulos, también se maneja la ficción de los zombies, ¿no? Que muchas de las historias zombies ocurren en Nueva Orleans. Es por la relación que hay con el vudú. Bueno, también hay historias de zombies. Entonces Nueva Orleans tiene este halo como de misterio, de horror, de rituales, de santería, que es llevado a las ficciones donde se cuentan historias, les digo, de zombies, de vampiros o de satanismo. También por ahí Nicolas Cage hizo una película dirigida por Bernard Herzog, en la cual interpreta a un policía corrupto, totalmente corrupto, ruin, bajo, que tiene que cambiar el giro de la historia cuando ocurre una masacre de migrantes. ¿A qué me remito con esto de Nicolas Cage y la corrupción? Que también lo vemos en Renfield. O sea, en Renfield no solamente ocurre el tema del vampirismo, no solamente ocurre el tema que se puede ligar a fuerzas oscuras y demás, sino también a la corrupción. La policía está corrompida, no se puede confiar en la policía porque además está al servicio del crimen organizado local, y es ahí donde también Nueva Orleans juega un papel interesante, porque en la vida real este territorio estadounidense pues ha sido invadido por cárteles mexicanos para el tráfico y consumo de estupefacientes. Lo está en las noticias, no es nada secreto, ahí está. Entonces eso también se contextualiza en esta historia de Renfield. Y esta asociación del vampirismo que hemos visto a lo largo del cine en Nueva Orleans se asocia a esta otro matiz que también se ha ligado a Nueva Orleans, que es con la corrupción y la presencia del crimen organizado en este sitio estadounidense. Y ahí está en Renfield. El territorio, el lugar donde ocurren los hechos, es otro personaje más de la historia y que tiene razón y motivo de ser para que ocurra ahí, para que precisamente Drácula se una o se vincule de alguna u otra manera a la célula criminal que opera en este territorio, en aras de poder vengarse de este joven que se ha revelado de él, que es Renfield. Entonces, esta parte de la ciudad también tiene lo suyo a la hora de desprenderse de las lecturas que va dejando la película. Pero ustedes vayan a verla, véanla, la comentamos después si gustan, bienvenidos sean sus comentarios, sus opiniones, ya saben que este es un espacio donde lo importante es charlar las películas. Díganme qué les dejó, qué les gustó, qué no les gustó, si se rieron, no se rieron, en fin, ya saben que esto es Cinéfilos en Apuros y la construcción, la conversación acerca de las películas la hacemos entre todos.